Hola a todas y a todos. En este vídeo vamos a explicar la primera parte de cuáles son las etapas de una revisión sistemática. En primer lugar, explicaremos cómo debería formarse un equipo para generar este tipo de trabajo científico. Después hablaremos sobre las distintas etapas o el cronograma. Además, empezaremos a definir cómo nos podemos empapar de la temática que queremos estudiar y también cómo podemos formular hipótesis, objetivos y además los criterios de inclusión y exclusión. Muchas veces nos enfrentamos solos o solas en la universidad a un trabajo de revisión sistemática, pero en realidad lo ideal es que el equipo esté formado por al menos 3 personas. En primer lugar, necesitamos un experto en el tema que vamos a estudiar, porque hay muchas etapas en una revisión sistemática en las cuales deberemos tomar decisiones e interpretar resultados de estudios, y si no conocemos bien el área en la que se está investigando, quizás podríamos llegar a estar algo sesgados a nivel de sacar unas conclusiones. Por otro lado, la revisión sistemática tiene una metodología muy concreta y, como decíamos en otro momento, pues es un tipo de estudio que necesita ser transparente para poder ser lo más explícito posible y, sobre todo, reproducible. Esto quiere decir que es ideal que en el equipo de estas 3 personas como mínimo haya un experto en revisión sistemática, que puede ser aquella persona que ya ha realizado diversas o incluso ha hecho algún curso de formación respecto a este diseño de estudio. Y por otro lugar, también debería haber una persona que, ¿por qué no?, puede ser un pequeño saltamontes, es decir, alguien que esté aprendiendo y que pueda trabajar a la par con estas otras 2 personas. En general, va a haber 2 personas que estén sembrando, digamos, buscando en bases de datos, extrayendo los datos, analizando la calidad metodológica de los estudios incluidos, y generalmente habrá una tercera persona que podría ser o bien el experto en la temática o bien el experto en metodología, que va a coordinar e incluso va a generar un consenso cuando los otros 2 autores pues no lleguen a este. Cuando empezamos a efectuar una revisión sistemática, es muy importante tener un buen cronograma y un buen ritmo de trabajo, porque es fácil que enseguida estemos desactualizados. Ustedes saben que a veces es complejo saber si hay algún vacío en la literatura, porque ya hay muchísimas cosas que están publicadas, muchísimas cosas que están medidas, pero si además el tiempo va a nuestra contra, puede que algunos autores antes de nosotros publiquen esta revisión, con lo cual ya es posible que las revistas científicas a las cuales podamos enviar nuestro artículo ya no nos quieran de alguna forma incluso publicar esa investigación. Por tanto, para mí, el éxito en una revisión sistemática sería ejecutar una revisión sistemática con el máximo rigor científico, pero sobre todo a tiempo, y esto solo se consigue trabajando en equipo. Hay muchísimas tareas a realizar dentro de este diseño de estudio. En primer lugar, la formación, porque muchas veces nos enfrentamos por primera vez o hace muy poco que hemos realizado solo alguna revisión sistemática y aún tenemos que aprender el método. La pregunta es, ¿en algún momento lo sabemos todo? Yo sigo sin sentir que ya lo sé hacer todo. Muchas veces, a medida que me enfrento a una revisión sistemática o a un metaanálisis de cierta temática, pues experimento que estoy aprendiendo de nuevo. Es importante que dentro del equipo haya reuniones periódicas y que éstas estén agendadas, porque es muy fácil que vaya corriendo el tiempo y que vayamos planificando otro tipo de trabajos, otro tipo de tareas en nuestra agenda y dejemos esto a un lado. Además, como comentábamos, es súper importante generar un protocolo y poderlo registrar en la base de datos Próspero. Primero, para informar de que vamos a hacer ese estudio y, sobre todo, para al menos tener una visión externa de un comité que va a valorar la metodología que nosotros vamos a usar. Y de este modo es más fácil y podemos ir guiados.
A partir de que nosotros hayamos diseñado este protocolo, entonces es cuando podremos empezar a trabajar. Cochrane propone un cronograma y es el siguiente. Fíjense que a mano izquierda hay el número de meses. Es decir, que según Cochrane, en un año deberíamos tener lista una revisión sistemática. Esto quiere decir que hay que correr, o sea, hay que tener un buen ritmo de trabajo, hay que trabajar en equipo y hay que trabajar cada semana en el proyecto. La realidad me dice que si cada semana trabajamos, probablemente en un año lo tengamos, pero sí que es cierto que cuando uno se pone a la práctica y sobre todo cuando hay dentro del equipo personas que están aprendiendo u otras personas que no disponen de todo el tiempo, entonces es fácil que estos meses se puedan alargar. Y fíjense cómo hay muchas etapas dentro de la revisión sistemática que se van haciendo a la vez. Por ejemplo, vamos a evaluar la inclusión de estudios porque vamos a ir incluyendo aquellos estudios que nos parezcan que trabajan la temática que estamos investigando y a la vez iremos extrayendo los datos y también analizando su calidad metodológica. Así que ahora repasaremos estas cositas. La metodología de la revisión sistemática nace del método científico. En realidad es un estudio, lo que pasa que no utiliza datos con pacientes, sino que es un estudio de otros estudios primarios, ¿no? Y que aúna toda esa información. Siempre el método científico nace de la pregunta, de la duda que tiene el investigador o el clínico y que se pregunta cómo puedo resolver esto. Entonces, para resolverlo, el método científico lo que hace es generar o proponer una investigación, dentro de la cual una de las primeras cosas que piensa el investigador es que uno tiene una hipótesis. ¿Qué será mejor, A o B? Yo pienso que A será mejor que B. Y a partir de aquí, a partir de definir qué tipo de muestra tengo, en qué tipo de población quiero evaluar esta intervención, qué efecto es el que busco, entonces voy a diseñar un experimento con un tamaño de muestra, o bien, en el caso de revisión sistemática, que es un estudio bibliográfico, lo que haré será diseñar una ecuación de búsqueda porque sé qué población me interesa, qué intervenciones me interesan y qué variables de resultado estoy buscando. En general, los tipos de pregunta con los que nos solemos encontrar son de dos tipos. Uno es un problema clínico, por ejemplo, lo que decíamos antes, ¿qué es mejor, A o B? Para esta patología, ¿cómo debo tratar al paciente, ¿no? Y también hay la falta de conocimiento, es decir, bien, sabemos qué tratamiento debemos aplicar, pero no sabemos a qué se debe esta patología, no entendemos los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. No es el primer punto, la investigación preliminar, sino que es el punto cero, porque cuando nosotros empezamos con una duda, lo primero que hacemos es empaparnos. A ver, esto no sé si lo domino, voy a entrar en PubMed, voy a entrar en bases de datos o en libros y voy a conocer bien la temática, porque a lo mejor nos interesa mucho, pero no conocemos bien de dónde viene y hacia dónde va esa patología o ese tipo de tratamiento. Leer nos va a ayudar a saber dónde están las claves de lo que tenemos que buscar, también si hay algún vacío en la literatura, y esto nos va a ayudar a definir el objetivo, que realmente es la pregunta. Entonces, hay que definir la pregunta y darle un enfoque, porque a lo mejor nos interesa evaluar dos tipos de tratamientos, pero nos interesa para evaluar cómo influye eso en la calidad de vida, pero a lo mejor no nos interesa cómo influye eso a nivel económico. Entonces, este enfoque sí que nos lo va a dar esta investigación preliminar y este empapar y leer toda esta literatura. A partir de este momento en nuestra cabeza ya se va a empezar a formular una hipótesis. Normalmente las hipótesis suelen ser que hay algo mejor que otro o que esto es preferible que aquello. Entonces, normalmente la primera hipótesis que se nos ocurre es la hipótesis alternativa, en la que realmente hay un cambio o un tratamiento es superior a otro. Cuando la hipótesis es que no hay diferencias, estamos hablando de hipótesis nula. Así que la hipótesis nula y alternativa es como el espejo de la misma pregunta, ¿no? Yo puedo pensar,
A es mejor que B, que sería la alternativa, pero de ahí se desprende que A puede ser igual que B, con lo cual esta sería la hipótesis nula. A partir de aquí lo que haremos será definir la pregunta de la revisión, y esto quiere decir tener un objetivo específico. Este objetivo, a más específico sea, mejor va a guiar todo el proceso de revisión. En primer lugar, debemos saber qué queremos incluir y qué no queremos incluir. Cómo vamos a hacer la búsqueda de estudios, qué datos vamos a recoger y después ya presentaremos los resultados. Entonces, de esta pregunta, que normalmente es una pregunta clínica, como por ejemplo, para el tipo de pacientes X, ¿el tratamiento A es mejor que B en términos de calidad de vida? A esta pregunta, en la que normalmente es una pregunta mucho más literaria en nuestra cabeza, como por ejemplo, ¿es más eficaz el tratamiento A que B para estos pacientes? Debemos convertirla en un formato PICOS o PICO, que es un formato que forma parte de la metodología de la revisión sistemática, en la que desgranamos una pregunta como muy redactada en una pregunta realmente metodológica. Tenemos participantes, intervención, comparación, resultado y también, en algunos casos, estudios. Esto, por ejemplo, se podría aplicar de la siguiente manera. En pacientes X, el tratamiento A, que es la intervención, comparado con el tratamiento B, que es la comparación, ¿es mejor en términos de calidad de vida? Ahí tenemos la variable de resultado. Así que de esta manera nosotros después podremos generar una estrategia de búsqueda, es decir, una ecuación de palabras que nos sirva para seleccionar aquellos estudios que nos interesen dentro de las bases de datos. Cuando hablamos de la pregunta PICOS, empecemos a desgranar qué significa cada letra, ¿no? Como bien decía, la P se refiere a participantes. Participantes pueden ser, pues, pacientes con terceros molares incluidos o personas fumadoras, es decir, un grupo de población que tengan esa característica que nos interesa de forma común. Entonces, esto ya va a ser un criterio de inclusión de nuestra revisión, pues queremos estudios que valoren los resultados de X tratamientos en pacientes fumadores, ¿no? Así que ya tenemos una ayuda o hemos generado nuestro primer criterio de inclusión. Respecto a la intervención y a la comparación, pensad que estamos hablando de revisiones sistemáticas de intervenciones. Es un tipo de revisión sanitaria. ¿Esto qué significa? Que siempre queremos buscar el tratamiento más eficaz o la solución más eficaz, ¿no? Entonces, normalmente vamos a comparar cierto tratamiento o cierto test, por ejemplo, que le llamaremos intervención, con algo que compare, que normalmente puede ser el gol estándar, por ejemplo, pues injertar con el hueso del propio paciente, algo que es un gol estándar en el campo de la cirugía bucal, ¿no? También podría ser el darle algo que no sea nada, que esto en estudios farmacológicos se llama el placebo, te doy una pastilla que es igual pero no tiene ningún efecto, o una alternativa terapéutica, por ejemplo, pues una alternativa puede ser ibuprofeno, naproxeno, comparando distintas intervenciones en un estudio en el que hayan valorado la eficacia de antiinflamatorios, ¿no? Y respecto a los resultados, pues hay que definir muy bien cuál es nuestra variable de resultado principal. Muchas veces estamos comparando tratamientos que tendrán efectos diversos en la calidad de vida del paciente, en el grado de inflamación, en el dolor, en su capacidad, pues, para ver de lejos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre habrá un objetivo principal y uno o varios secundarios. Esto es así para todos los estudios dentro de la pirámide de la evidencia científica. Y por eso es importante siempre definir cuál es el objetivo principal, porque ese objetivo principal es el que nosotros usaremos para definir la pregunta PICO y después para generar esa estrategia de búsqueda. Por ejemplo, a nivel de resultados, como decíamos, los resultados principales o las variables de resultados principales suelen ser medidas directas, ¿no? Algo que se puede medir siempre, ¿no? Pues en cantidad de supervivencia de individuos, calidad de vida, o como decíamos de los secundarios, pues
pueden ser incluso variables más cualitativas, no tanto cuantitativas, ¿no? Como por ejemplo, pues, resultados de laboratorio, resultados de radiología, incluso satisfacción, pero realmente esto va a depender del enfoque que el investigador le quiera dar a esa revisión. Y finalmente, la S, que no siempre se incluye dentro de ese formato de pregunta pico, significa qué diseño de estudio vamos a incluir. Normalmente, cuando hablamos de picos, es decir, con la S, hablamos de una revisión sistemática que solo va a incluir ensayos clínicos aleatorizados. Cuando no es así, pues hablamos simplemente de pregunta pico. Efectivamente, lo ideal es hacer una revisión de ensayos clínicos aleatorizados, pero claro, dependemos de lo que haya en la literatura, porque hay temas en los que a lo mejor no hay ensayos clínicos aleatorizados por lo que se está investigando, con lo cual no tiene sentido ir a buscar solo ese diseño de estudio ni centrarme en esto. Por eso es tan importante la parte preliminar de búsqueda para empaparme y para saber qué es lo que le puedo pedir yo a los buscadores y a las bases de datos. Y finalmente, si hemos hecho bien este trabajo, a medida que avancemos ya vamos a tener los criterios de elegibilidad, que quiere decir criterio de inclusión y criterio de exclusión, porque ya sabemos qué población queremos, qué intervención queremos comparar con qué tratamiento y sobre todo qué variables estamos investigando. Porque si a mí me interesa la calidad de vida, pues ya no voy a incluir estudios que no valoren la calidad de vida. Con lo cual, como veis, está todo ligado y todo entrelazado. Es muy importante, y para acabar, destacar que este es principalmente la característica diferenciadora de una revisión sistemática con una narrativa, porque la revisión narrativa apenas tiene esta metodología y estos criterios tan específicos. Así que hasta aquí, muchísimas gracias y continuaremos pronto con la parte 2.